Muy buenas y bienvenidos todos a este nuevo programa y a esta nueva temporada de Redes Cofrades, tu rinconcito cofrade en la inmensidad de Internet. Después del pasado año 2021 tan extraño y tan difícil para todo y sobre todo para el mundo cofrade, volvemos una cuaresma más a nuestros programas de entrevistas y volvemos, gracias a Dios, porque la situación no es que esté muy bien, pero sí que va avanzando un poco. Volvemos al formato presencial de las entrevistas. Para ello tenemos que dar, primero y ante todo, gracias al grupo de Coros y Danzas y a su director, Jesús Sorín, por cedernos su casa, el Centro de Interpretación de Folclore y sede de la Escuela Municipal de Folclore, para poder grabar, para poder disponer de un local donde grabar estas entrevistas. Y bueno, hoy empezamos, como siempre intentamos tocar pues todos los palos, todos los puntos referentes al mundillo cofrade, a nuestro mundo, a nuestra vida. Y comenzamos, como es casi que una tradición ya, hablando de música con una persona cuyo nombre va aparejado a la música en la Semana Santa de Cieza. Y nosotros que es Ginés Martínez Morcillo, director de la Banda Municipal de Música. Muy buenas, Ginés. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este primer programa. Nada, a vosotros, por invitarme. Y bueno, siempre empiezo yo hablando de quién es el invitado, pero es que me he dado cuenta que quizá lo mejor es que sea el propio invitado quien se define. Así que, en tus propias palabras, ¿qué es Ginés Martínez? Bueno, pues soy un chaval de Cieza, hijo de Ignacio y de Manola, amante de la música y profesional de ella, y director de la Banda Municipal de Música de Cieza. Y me dedico también, soy docente, me dedico a la docencia y bueno, pues simplemente soy eso, un amante de la música. Como tantos somos aquí en el pueblo, Efectivamente. aunque a veces parece que hacen más ruido los que les gusta y no estudian que los que de verdad nos dedicamos profesionalmente a este mundo de la música. Pero ¿cómo es, yendo un poquito a los inicios, cómo es que comienzas en la música? ¿De dónde viene esa afición, esa pasión? Pues mira, fue algo como muy sorprendente, muy increíble, porque yo realmente no tenía pasión por la música. Parecerá increíble lo que estoy diciendo, pero es que fue literal lo que te voy a contar y verdad. Yo tenía 12 años. 12 años ya en el mundo de la música, por lo menos en el mundo de la música actual, ya somos mayores para empezar a estudiar. Y mi padre empezó a trabajar en la escuela de música, en la secretaría de la escuela de música. Y un día llegó a mi casa y dijo: oye, Ginés, que el lunes vas a empezar a estudiar música. Y dije: ¿cómo? ¿Que voy a hacer qué? Dice: sí, que vas a empezar a estudiar música. Ah, que yo no quiero, que a mí eso no me gusta, la música, que el lunes empieza a estudiar música. Y bueno, pues como antes íbamos a estudiar música, sí o sí, porque no había más, no había otro poder, no se podía decidir, pues yo empecé a estudiar música. Y con 12 años empecé en la escuela municipal, aquí a estudiar música, y hasta el día de hoy. Así que es decir, que fue algo como muy sorprendente, la verdad. De improviso, de repente un día te dicen vas a estudiar música. Correcto. Y de ahí ya unos cuantos años de carrera. Unos cuantos, 30 y... no sé, 30 y mucho, 35, 36, algo así, ya llevaré. Pues prácticamente toda la vida. Casi toda la vida, sí. Pero bueno, también tus comienzos y tu trayectoria pues está también muy ligada a la municipal. ¿Cómo llegas a la municipal? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fuiste ascendiendo también en el escalafón dentro de la fila de los músicos? Pero como músico. Como músico. Pues nada, pues fue un poquito pues lo que había en aquella época. Yo empecé, como te he dicho anteriormente, con 12 años. A los 13 años, un año después de haber empezado, yo elegí como instrumento elegí la trompeta, yo soy trompetista. Y un año después, a los 13 años así, empecé a tocar en la banda juvenil. Y a los pocos meses de estar tocando en la banda juvenil, a los 3-4 meses más o menos, pasé también a la municipal. Entonces iba un poco compaginando la banda juvenil y la banda municipal, estaba en los dos sitios.
Y bueno, entonces pues poquito a poquito, conforme iba perfeccionando mi técnica, conforme iba estudiando, obviamente, pues fui subiendo como de escalón dentro de mi cuerda. Y bueno, empecé trompeta tercero, trompeta segundo, trompeta primero y por último pues ya trompeta solista. Y eso ha sido un poquito, y eso fue pues un poquito la manera de acercarme a la banda municipal. Al final, pues junto con tu carrera creció también dentro de la banda, claro, se podría decir. Claro. Y lo que nos respecta al mundo cofrade, sí que me gustaría que me hablaras de una anécdota, de un día, de los recuerdos que tú tengas. Porque claro, estando tú en la municipal y creo que ya estando como trompeta primero por lo menos, Sí. pues cuando el maestro Comepilla compone Semana Santa Ciezana y se estrena, bueno, nunca he tenido claro si se estrenó en el pregón del 95 o en el del 96. En el 95. En el 95. Sí, es una fecha que la tengo muy grabada, por muchos motivos. Me imagino, o tengo entendido que fuiste tú el que estrenó el solo. Sí, en enero, más o menos en enero, el solo lo grabamos. Uh-huh. Bueno, hicimos una cinta cassette de marchas de procesión, y en enero hicimos una grabación en el Conservatorio del Superior de Murcia, en el Masotelice. Y en esa grabación fue la primera vez que realmente interpreté el solo para grabarlo en esa cinta. Entonces, después en marzo fue el pregón de Semana Santa, como bien estás diciendo, y era la primera vez que públicamente se tocaba. Y bueno, pues tengo un recuerdo agridulce porque fue una época como muy complicada en mi vida personal, además del día del pregón, cuando hice el solo. Lo vi el año pasado y volví a recordar ese momento. A ver, fue muy complicado el poder tocarlo. De hecho, hubo un momento que me callé porque no podía tocar, porque era una época donde mi madre estaba muy enferma, y entonces me vinieron como muchos recuerdos ahí en ese momento, como que me emocioné, entonces no podía seguir tocando. Entonces luego más o menos me reconstituí y terminé el solo, pero por eso tengo una sensación agridulce de ese momento. Precioso, porque el solo es una maravilla, no el solo. La marcha en sí misma, es decir, Semana Santa Ciezana, es una marcha maravillosa y el solo es una preciosidad. Es cierto que muchas veces oímos hablar de Semana Santa Ciezana y es como, bueno, Semana Santa Ciezana, pero como aquí en Cieza lo tenemos tan manido, tan tocado, parece como que le damos menos importancia a la grandiosidad de esa marcha, pero es que la marcha es una maravilla de marcha. Y sí, bueno, pues tuve la suerte y el privilegio de poder tocar el solo de Semana Santa Ciezana en su debut. Me resulta curioso, yo también he visto ese vídeo que se publicó hace el año pasado. Volvió a salir a la luz y claro, yo recuerdo que a los que lo vimos en ese momento nos chocó bastante, porque parece que el solo de Semana Santa Ciezana, el pregón, parece que está cafado, parece que nunca sale en condiciones. Es verdad. Es cierto, porque bueno, en mi caso, como te he contado, fue un poco por las circunstancias personales que me acontecían en ese momento, pero es cierto que en muchos pregones, por ejemplo, que cuando ya he dirigido yo soy dirigente de la municipal, también es cierto que es un solo que se atraganta un poco a los músicos. No sé muy bien por qué. No sé si es porque impone mucho ver el convento lleno de gente, se ponen nerviosos, no sé muy bien el porqué, pero es cierto que es un solo que no sale con facilidad, es un solo que cuesta un poco de trabajo que salga bien, la verdad. Quizás es también un poco por la responsabilidad. Sí, al final es el himno de la Semana Santa. Obviamente. El día del pregón, tienes a absolutamente toda la Semana Santa de Cieza mirándote. Y claro, quiera que no, esa situación impone. Impone mucho. La verdad que como músico me imponía, y yo sé que a los trompetas primeros de la banda también les impone. Muchas veces hemos hablado, tú tranquilo, venga, pero impone ver tantísima gente, y es lo que tú dices, y tener esa responsabilidad, porque es como el himno de nuestra Semana Santa, pues es algo que impone mucho, es cierto.
A mí quería comentar bastante de esto contigo porque después de ese momento siempre se oye los comentarios del público que no sabe lo que realmente está pasando ahí. Sí. No sabe lo que pasa un músico, sobre todo un solista, en medio de la iglesia con todas las más de 500, 600 personas que puede haber ahí ese día en circunstancias normales, mirándote fijamente, Sí. esperando que se saben mejor que tú el solo, esperando prácticamente a que falles. Así que al final, pues eso que no se nota. Hombre, se nota. Es cierto, lo que pasa es que también es verdad que creo que, por suerte, nuestra profesión también nos hace tener las espaldas anchas, como yo digo. Entonces es verdad que esas críticas, bueno, pues tú las escuchas con mucho respeto y no entras nunca, bueno, yo por lo menos hablo de mí. Yo jamás he entrado en una crítica, jamás he rebatido una crítica porque realmente para poder criticar tienes que estar ahí, en ese momento, en esa circunstancia y hacerlo tú. Entonces cuando tú te enfrentes a eso, pues ya podemos hablar y podemos decir, oye, pues tienes razón, no tienes razón. Pero claro, como dices, es que es muy imponente, de verdad que es muy imponente mirar así hacia el frente y ver tantísima gente y mirándote como tú dices, a ver cómo lo haces, es muy complicado, muy complicado. Y luego también, y tienes razón en una cosa, que muchas de esas personas no saben si ese músico concretamente tiene una circunstancia personal que, por ejemplo, hablo de mí personalmente, hablo de mí, lo que me pasó a mí, que te hace fallar, no que te hace fallar, sino que llega un momento en que tú no puedes porque tus sentimientos, tu cabeza, lo que sea, no te funciona y te hace no hacer el solo como te gustaría. Pero muchas veces es ponerse en la piel del músico antes de despellejarlo, porque la verdad que es complicado, Y bueno, también va un poco tu profesión, o por lo menos tu papel en la municipal, de esto de exponerte a un montón de gente y ver también un poco cómo reaccionan, que al final de lo que se encarga un día todo, que trata la dirección. ¿Cómo viviste tú ese cambio? Porque yo, siendo músico y habiendo tocado también unos cuantos años en banda, sí. Me impone muchísimo eso de ponerme delante de una banda. El cambio de músico a director siempre es un cambio muy, muy duro, es muy traumático, la verdad. Y es muchísimo más traumático cuando los que están enfrente tuyo son compañeros tuyos. Es decir, son tus compañeros de atril o tus compañeros de irte a tomarte una cerveza. Entonces, esos cambios todavía son mucho más traumáticos. Es muy duro, es duro realmente. También es verdad que en mi caso fue como fue algo muy especial, entre comillas, porque yo entré a la municipal de manera interina realmente. Es decir, yo cuando me dijeron, oye Ginés, mira que el director se ha dejado la banda y no tenemos director, ¿puedes tú cogerla por unos meses mientras buscamos a otra persona? Yo dije, sí, pero unos meses. Dije, no, porque es que en mi cabeza no me entraba la dirección. Yo nunca he pensado en dirigir, yo siempre he pensado en tocar. Y yo me siento, o me sentía, ahora a lo mejor un poco menos porque ya llevo muchos años, pero yo me sentía instrumentista. Y a mí me encanta tocar, es decir, yo lo que es ponerme a tocar para mí es lo máximo y disfruto muchísimo. Igual que ahora ya dirigir, pues también disfruto muchísimo. También es cierto que con los años, con la experiencia, con los estudios, pues te da también otra visión diferente de lo que es la dirección. Pero en ese momento de transición entre músico de atril a ponerte encima de los músicos que son amigos tuyos, es complicado, muy complicado, la verdad. Pero bueno, poco a poco, es decir, al principio fue duro, y ya, bueno, pues poco a poco, conforme iba pasando el tiempo, pues iba siendo un poquito la cosa más llevadera, iba mejor. También de verdad que te he dicho que los estudios pues también te hacen ver otra visión diferente de la dirección. Y cuando empecé, por ejemplo, empecé sin tener prácticamente conocimiento de dirección. Pues claro, te planta allí, te ponen el guión, de repente tú estás acostumbrado a leer una línea y ves 20 líneas. Correcto. A las cuales le tienes que decir a cada uno qué es lo que tiene que hacer exactamente. Sí. Efectivamente, eso no puede ser fácil ni se puede afrontar de un día para otro. No. Eso necesita su tiempo, su estudio, por supuesto, porque la dirección hay que estudiar muchísimo y mucho, y hay que todo, y no te puedes, y no hay un fin.
Bueno, no hay un fin en ningún sitio, es decir, en la carrera de música nunca hay un fin, tanto como instrumentista, más tú lo sabes muy bien, como director o como compositor o como lo que sea, es decir, la carrera de música no tiene fin nunca, y siempre tienes que estar reciclándote, estudiando, pues para no quedarte atrás y estar a la vanguardia, claro. Ay, si difícil es llevar una banda adelante, ya con todo lo que eso conlleva en circunstancias normales, pues con la pandemia que ha hecho estragos en el sector de la música, fácil no ha tenido que ser. No. ¿Cómo se ha vivido desde la municipal estos ya 2 años de pandemia? Pues como estás diciendo tú, muy complicado, muy difícil, porque pasamos de realizar nuestras actividades normales, nuestros ensayos, nuestros conciertos, nuestras salidas, a un parón total, seco, sin saber qué pasaba, ni por qué sí, cuánto tiempo iba a durar esto, es decir, era todo muy desconcertante y sin poder hacer lo que realmente te gusta hacer, que es música. Entonces hemos estado 2 años sin poder prácticamente hacer nada, porque esta pandemia nos impedía a todas las agrupaciones, a las bandas y a toda la cultura en general poder hacer nuestras actividades, y ha sido muy duro, muy frustrante. El tú querer y el no poder ha sido realmente muy complicado. Pero bueno, ya parece que estamos saliendo del túnel, ya vemos un poco la luz al final. Parece. Por lo menos esta Navidad sí que pudisteis hacer vuestro concierto de Navidad. Sí. Por lo menos algo es algo, sí. Poquito a poco vamos retomando. Pero claro, llega Semana Santa de 2021, la Junta de Hermandades anuncia una serie de programación que hace en coordinación con la 7ª Región de Murcia, y de repente vemos a la OGE formada dentro del Capitol, pues dando un concierto. ¿Cómo visteis eso desde la municipal? ¿Cómo os sentó la noticia? Bueno, pues a ver, fue algo sorpresivo realmente, es decir, fue algo que nos sorprendió porque claro, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada de música, no podíamos hacer nada porque claro, nuestros ensayos son en el interior. En ese momento la pandemia estaba desbocada, había muchísimos casos, muchísimas muertes, y la verdad que fue como algo muy sorpresivo. Es cierto que claro, la OGE no ensaya igual que nosotros porque ellos sí que ensayan al aire libre, con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que, porque yo he hablado con algunos miembros de la agrupación, y los ensayos los hacían al aire libre, con su distancia de seguridad, pero claro, eso bien, perfecto, eso bien, pero claro, luego el tocar dentro del Capitol, tal como estaba la cosa, pues la verdad fue para mí y para el resto de miembros de la municipal, pues bueno, fue algo que nos sorprendió mucho porque claro, nosotros no podíamos hacerlo y de pronto ellos lo hicieron. Bueno, pues fue algo realmente sorprendente para nosotros, fue muy sorprendente. Y ahora, un poco la pregunta que sí que se me viene a la mente con todo esto es, ya con todo esto que estamos hablando, bueno, el año pasado sí que se habló un montón después de aquello, de si por qué solamente la OGE, por qué no la municipal, que de alguna forma la cabeza de todas las agrupaciones musicales del pueblo, por eso es la municipal, sí. ¿Por qué no una representación de todas las bandas? Realmente si os hubieran llamado a la municipal en ese momento para tocar en este especial, ¿hubiera sido viable hacerlo? Yo creo, a ver, es que es muy complicado de contestar porque claro, sí. es algo, es una hipótesis, tampoco no. Claro. Entonces es difícil. A ver, hubiera sido muy complicado porque, y te explico por qué. Ahora mismo, a día de hoy, estamos mejor. Más o menos, entre comillas, estamos mejor. Este virus es un poco menos agresivo que el que... Por lo menos ya no tenemos 200 y 300 muertes al mes, correcto, o a la semana incluso. Correcto, pero eso es menos agresivo. Entonces, y para poder hacer el concierto de Navidad, que antes lo has mencionado, nos ha costado mucho. Es decir, muchísimo esfuerzo, porque solamente hemos podido hacer seccionales y solamente al final 2 generales nada más, inventándonos dentro del auditorio del conservatorio, inventándonos una historia para poder mantener la distancia de seguridad de los músicos,
Entonces, claro, el pensar en aquel momento donde la pandemia estaba totalmente desbocada, yo lo hubiera visto casi imposible, por parte de la municipal. Muy difícil. Para la gente que también no ve, que no sé un poco cómo funciona una banda de música con instrumentos de viento madera especialmente, Sí. una agrupación musical, los instrumentos de metal sufren menos. Las inclemencias del tiempo. Sí. Pero la madera sí que es mucho más delicada. Sí. Así que... Mucho. Un oboe, un clarinete, lo expones a temperaturas altas o bajas, da igual. Y la madera se raja enterica. Claro, es decir, puede ser fatal para el propio instrumento, por lo cual los ensayos no pueden ser continuadamente al aire libre. No. Tienen que ser dentro de unos espacios controlados. Implica quitarse la mascarilla dentro de un espacio cerrado, y eso sí sabemos todos las dificultades que conlleva y el riesgo que conlleva. Sí. Con lo cual, poco para que la gente sepa por qué, desde todas estas dificultades que estáis teniendo, por lo menos una de muchas. Sí, esta cosa estás diciendo, es decir, el ensayar al aire libre lo hemos hecho. Es decir, nosotros estuvimos desde julio que empezamos a funcionar otra vez. Hemos estado ensayando al aire libre hasta prácticamente noviembre. Pero claro, en julio, agosto, la temperatura, más o menos ensayamos de noche y la temperatura era algo que, bueno, era bastante agradable, la verdad. Y los instrumentos sufren menos, pero ya cuando entrábamos octubre, noviembre, era imposible porque ya hacía frío. Entonces, tú lo has dicho, los instrumentos de viento madera sufren mucho a los cambios de temperatura. El viento metal es más duro, es más potente, pero el viento madera, la madera es muy delicada. Entonces, poder montar un concierto dentro para Navidad, o incluso el concierto que me has comentado antes de Marchas de Procesión del año pasado, en interior es complicado, es muy complicado. Y la Navidad la hemos salvado haciendo los músicos muchísimos esfuerzos, muchos esfuerzos, la verdad, con la junta directiva también, hay que decir. Desde luego. Pero bueno, vamos a hacer, si te parece, un pequeño descanso. Ahora continuamos un poco ya hablando más de Semana Santa y de vuestro trabajo de cara a Semana Santa. Perfecto. Y mientras, para nuestros espectadores, pues vamos a ver también un pequeño vídeo de la municipal en uno de los tantos conciertos de marchas que dais cada año en circunstancias normales. Vamos a ello.
volvemos y seguimos hablando de música y de Semana Santa con Ginés. Bueno, ahora sí que quiero enfocarme ya un poquito más hacia la Semana Santa en concreto, pero hacia esa parte que no se ve, hacia lo que la gente que está ahora mismo viéndonos y que no forma parte del mundillo musical no ve, porque claro, ellos ven a los músicos tocando detrás de los pasos, está muy bien, muy bonito, pero ¿qué hay antes? ¿Cómo se prepara la municipal de cara ya a esta temporada de Cuaresma, de conciertos, de procesiones, etcétera, etcétera? Bueno, pues en situaciones normales, como siempre hablamos de una situación normal, Sí. Pues más o menos sobre esta fecha, es decir, siempre cogemos vacaciones, después del concierto de Navidad cogemos vacaciones y empezamos a mitad de enero, más o menos empezamos de nuevo los ensayos, y ya prácticamente cuando empezamos los ensayos en enero ya están centrados de cara a todo lo que tenemos que hacer en Semana Santa, todos los actos que tenemos. Entonces son, como tú dices, es cierto que lo que el público ve es el resultado, pero antes de ese resultado hay un trabajo de meses preparando esas obras que ellos escuchan y escuchan también, tan bonito, pero claro, antes de plasmarlo ante el público, antes hay que trabajarlo en los ensayos de la banda. Entonces son muchas horas de ensayo, muchos días, mucho trabajo de perfeccionamiento, de ir puliendo todas las partes de una pieza musical, en este caso de Semana Santa. Entonces es un trabajo arduo y es un trabajo duro, de intentar siempre, por lo menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la municipal, porque yo siempre digo a los músicos que cuando la municipal pisa la calle, representa a todos los ciezanos. Y la música que tenemos que hacer tiene que estar acorde al nivel de todos los ciezanos. Con lo cual no podemos tocar cualquier cosa ni de cualquier manera. Tiene que sonar muy bien. O lo mejor que podamos dar de nosotros. No me vale cualquier cosa ni de cualquier manera. Entonces, para conseguir eso, pues hay que trabajar y hay que ensayar y hay que echar muchas horas, la verdad. Claro. Y aunque no se monte ninguna marcha nueva, ¿verdad? Sencillamente para recordar y poner en orden las que ya se tocan. Claro, correcto. Es que ten en cuenta que, claro, nosotros, por nuestra dinámica de funcionamiento de una banda, la Semana Santa es una parte de nuestra programación. Pero claro, nosotros tenemos, a lo largo de todo el año, tenemos otro tipo de actividades, otro tipo de obras, otro tipo de acontecimientos. Entonces, como por ejemplo el concierto de feria o el festival de bandas, etc. Pero claro, nosotros tocamos de año en año, es decir, tocamos eso, lo dejamos aparcado y tenemos que retomarlo al año siguiente, con lo cual hay que repasarlo porque a los músicos se les olvidan muchas cosas y hay que volver a darle un buen repasito para que todo esté en su sitio. Claro, también me decías antes, y a mí me parece muy interesante, que la municipal no puede tocar de cualquier manera ni cualquier cosa. No. ¿Qué importancia tiene el repertorio dentro del repertorio de Semana Santa? Sobre todo en cuanto al repertorio local se refiere. ¿Qué importancia le dais vosotros en la municipal? A ver, nosotros eventualmente al repertorio local, pues es que nuestro repertorio está como un poco marcado. Es decir, nosotros no somos tampoco, entre comillas, a ver, esto que la gente me entienda. No decidimos el 100% de nuestro repertorio, ¿vale? Es decir, prácticamente muchas de las piezas, o casi todas las piezas que nosotros tocamos en Semana Santa, están elegidas por la cofradía, que salimos desfilando con ellas, o por ejemplo, incluso en el caso del pregón, es un poco, es decir, que tampoco tenemos tanta libertad para poder escoger. Es cierto que hay marchas que yo, por ejemplo, en la municipal, bueno, pues a lo mejor también es cierto que muchas veces, porque son bonitas o por la amistad que me une con el compositor, etc., sí que tenemos en nuestro repertorio y son marchas locales. Pero la verdad que hay marchas locales, de compositores locales de Cieza, que son marchas que son preciosas, son muy bonitas y que nosotros llevamos siempre en nuestro repertorio. Claro, es lo que te decía, muchas veces se comenta es que se tendría que tocar, que tocar esto, se tendría que tocar lo otro, pero al final las bandas no sois del todo dueñas de lo que hacéis. No somos dueñas, por eso estoy diciendo, porque claro, las cofradías quieren tocar sus marchas. Además ellos te dicen, oye, pues me gustaría que este año montara, no sé,
palio blanco, por ejemplo, por decirte algo. Y entonces, es cierto que, por lo menos en mi caso, he tenido la suerte, de verdad que debo decir que he tenido la suerte de encontrarme con presidentes que han sido receptivos a mis opiniones, ¿vale? Y yo he dado mi opinión y ellos han sido receptivos y ha sido como un ten con ten. Pues mira, oye, ¿y por qué no tocamos esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces, entre los dos, entre la cofradía y yo, pues al final, entre unos y otros, pues metemos el repertorio que consideramos más adecuado para el momento, el lugar, el sitio, pues en la calle. Además, es que ya vamos afinando de tal manera, que es tremendo, porque ya en la calle no sé qué, vamos a tocarnos esto, en la esquina del convento tocamos lo otro, es decir, que ya vamos afinando hasta un punto bastante importante, ¿eh? No, esto ya, la libertad ha ido, entre comillas, que a mí no me parece mal, ¿eh? Ciertos puntos que hay piezas que son de obligado cumplimiento, yo digo. Claro, pero al final, la gente de las cofradías, Sí. hay algunas que sí que se dejan aconsejar, pero otras no se dejan tanto y parece que se quiere hacer, que quieren que se haga su voluntad, pero realmente ellos no saben de música. No me acuerdo hace unos años que se comentaba, no con la municipal, con otra banda, que no había sonado muy fuerte la esquina del convento, pero es que esa banda se le había dado un repertorio fijo con calle y marchas para todo el repertorio, y habían puesto Cristo de la Sangre de Cebrián, que no es una marcha tampoco con mucha potencia, Correcto. para la esquina del convento. A lo mejor sí que se necesitaría un experto, entre comillas, dentro de las cofradías, o por lo menos dejarse aconsejar por la banda. Yo la verdad que te digo, por ejemplo, eso que tú estás comentando, es cierto que uno de los puntos calientes, entre comillas, cuando estamos la cofradía y yo, es eso precisamente. Es decir, oye, ¿por qué no tocamos esto en tal punto? Entonces, yo debo decir de verdad y debo dar las gracias porque mis opiniones han sido siempre respetadas. Pero también porque ellos entendían que el que sabía de música y sabía cómo iba a sonar la banda era yo. Y qué potencia podía tener, por ejemplo, la esquina del convento, para que el trono brille, para que el trono desfile y deslumbre. Porque como tú dices, si tocas una marcha que no tiene potencia, que es flojita, en un espacio tan abierto como la esquina del convento, donde el sonido se va por todos sitios, el trono queda deslucido. Entonces yo la verdad que debo de dar las gracias, siempre lo digo, que a mí me han respetado, que mis opiniones las han tenido en cuenta, y creo que por eso ha funcionado también con las agrupaciones, con las cofradías que nosotros hemos desfilado, porque realmente han tenido en cuenta. Pero es verdad que a veces te piden cosas como muy increíbles, y tú dices, pero me lo estás diciendo en serio, pero a ver, que en YouTube suena muy bonito y en YouTube está todo precioso, pero luego hay que aplicarlo en la calle. Y ahí está la dificultad, la verdad. Entonces, quizás sí que haga falta un poco Sí. eso, que se escuchen un poquito más a las bandas. Correcto. Para que no pase eso, como en este caso se ponga Cristo de la Sangre en la esquina del convento, o por ejemplo, a mí no se me ocurre una marcha muy potente, pero por decir una Mectus, por ejemplo, que sí que tiene bastante potencia, en la calle Cadenas. Correcto. Es que por eso vamos a ver, es muy importante conocer, lo primero es muy importante conocer nuestro recorrido. Eso es fundamental. Es decir, saber las calles por donde desfilamos, cómo suenan las bandas en esas calles. Porque claro, el casco antiguo es maravilloso. Para las bandas es una pasada, es increíble. Es decir, las bandas suenan en el casco antiguo como si fuera un disco. Es verdad, porque claro, son calles muy cerraditas, muy estrechas, el sonido rebota por todos sitios, hay una sonoridad impresionante, y pongas lo que pongas en esas calles va a sonar maravillosamente bien. Aunque pongas algo muy suave, va a sonar maravillosamente bien. Lo complicado es cuando te vas a un espacio abierto, cuando te vas a esquina del convento, cuando te vas al paseo. Ahí es donde realmente tenemos que intervenir los directores, o como tú bien has dicho que debería de haber, los asesores musicales dentro de las propias cofradías, que estaría genial, y saber que en un espacio abierto no se pueden poner marchas suaves porque el sonido desaparece y es que no se escucha, ni el que está pegado a ti lo va a escuchar. Entonces ahí hay que poner marchas potentes. Entonces es importante que las cofradías escuchen a los directores de las bandas o la persona encargada de hablar de música, y que
se pongan de acuerdo, porque es verdad que nosotros lo que decimos es por el bien de la propia cofradía, no por un capricho mío que yo quiero tocar el evangelista en la esquina del convento. Es porque sé que el evangelista, por ejemplo, en la esquina del convento va a sonar bien, porque es una marcha muy potente. No es por capricho, sino incluso por el bien de ellos, porque también se lucen ellos. Entonces, sí que sería muy interesante, y repito que no es mi caso, gracias a Dios no es mi caso, el dejarse asesorar y el dejarse aconsejar. Estaría muy bien. Desde luego eso sería lo ideal y esperemos que se vaya trabajando un poco en esa dirección. Poquito a poquito. Pero bueno, por lo menos la relación con las cofradías, porque prácticamente he tocado con más de la mitad de las cofradías del pueblo. Bueno, más o menos, sí. Bueno, prácticamente a lo largo de la historia de la municipal he tocado prácticamente todas las cofradías. Casi todas, sí. Y además con los patrones, es decir, soy prácticamente una autoridad en la música de la Semana Santa de Cieza. Sí. Pero realmente se respeta o se valora a la municipal por el público, por la gente de a pie, o más bien por el cofrade de a pie. ¿Realmente se valora como se merece? Si estamos valorados, la municipal, pues yo creo que actualmente sí. Actualmente sí. Además creo, y dejarme por una vez no ser muy humilde, la verdad. Es verdad, no suelo alardear de nada porque no me gusta, pero en este caso sí debo decir que la municipal en estos últimos años, desfilando, posiblemente sea una de las mejores bandas desfilando porque suena muy bien, sinceramente. Entonces, actualmente yo creo que sí que es valorada por el pueblo y por el público que escucha. A lo mejor hace unos años, pero a lo mejor no tanto, es verdad, porque bueno, la banda, como cualquier agrupación, ha ido evolucionando y bueno, pues a lo mejor hace unos años sí que te digo que no estaba tan valorada, pero a día de hoy sí. Considero que sí. Es que también me venía por lo que hablábamos antes, de que parece que la municipal, hay veces que es la última en la que pensamos, que hablamos de música en Semana Santa y decimos la OGE, la Medina, no tenemos prisa. Y la municipal es la última que sale. Bueno, a eso me refería un poco a la opinión popular. A ver, es cierto que... yo creo que sí, la verdad, es que quiero pensar que sí. Es cierto que la OGE es una institución y tiene su nombre porque también se lo ha ganado, imagino. Y la Medina, o No tenemos prisa, o cualquier agrupación, los Revoltosos, cualquier agrupación que toque en nuestra Semana Santa. Pero yo quiero pensar que la música que hace la municipal, las marchas procesionales realmente que tocamos la municipal son marchas precisamente pensadas para una banda de música. No son marchas pensadas para una agrupación musical, sino realmente está pensada para una banda de música. En la instrumentación, porque están pensadas para esos instrumentos, clarinetes, saxofones. Entonces, yo quiero pensar que la municipal a lo largo de estos años, y vuelvo a repetir, en estos últimos años, yo creo que sí está valorada y quiero pensar que está respetada. Es una banda que creo que se ha ganado el respeto del público. Por lo menos quiero pensarlo así. Obviamente sin quitar ningún tipo de mérito a ninguna de nuestras agrupaciones, AOGE, Revoltosos, etcétera. Por supuesto que no, está claro. Por supuesto, todas las bandas son necesarias y es buena señal que tengamos tantas bandas también y una buena vida musical en Cieza. Quizás eso es lo que falta, a lo mejor un poco más de apoyo institucional, sobre todo a la hora de que existan a lo mejor alguna que otra escuela más, aparte de la escuela municipal de música. Por ejemplo, en Jumilla existen 3 escuelas que prácticamente compiten entre sí, la municipal y las de las 2 bandas. Sí. Y no sé. A mí me resulta muy sorprendente Jumilla, prácticamente un pueblo más o menos de población como Cieza, aproximadamente, quizá un poco más pequeño. Menos, es un poquito más pequeño. Sí. Que tenga esa vida musical que me falta un poco aquí en Cieza. Sí, es cierto. A ver, yo he estado muchísimos años trabajando en Jumilla. Yo he estado trabajando en la escuela de música, en la municipal, durante muchísimos años. Y es cierto que ellos lo llevan
lo llevan con una naturalidad sorprendente. Es verdad, porque los que, además de que tienen cada banda, porque las bandas, cada una tiene su propia escuela, con sus propios educandos, luego está la escuela municipal, que tiene a todos los educandos de todo Jumilla, incluidos también los educandos de las propias escuelas, porque yo tenía alumnos de trompeta que venían conmigo a la escuela municipal y luego daban clase con el profesor de trompeta en la escuela de la agrupación, de la banda. Entonces, pero bueno, era algo como muy natural. Y es cierto que, bueno, porque en Cieza a lo mejor es más centralizado todo, porque está todo centralizado o todo centrado en la escuela de música y en el conservatorio. Y bueno, no vendría mal tampoco pues, que las agrupaciones tuvieran sus propias escuelas y tal. Eso es la verdad que siempre, yo creo que eso suma, sí, siempre suma. Es decir, todo lo que es cultura al final suma, realmente. No estaría mal. Bueno, pues ya con esto y con una pequeña pregunta quiero ir ya terminando. A mí siempre me gusta preguntar en estas entrevistas que hago una curiosidad, que es cuál es el momento que más te gusta o que más sientes de la Semana Santa, pero ya con la cercanía de que quizá volvamos a salir dentro de poco, te quiero preguntar cuál es el momento que más añoras vivir o que más esperas vivir dentro de la Semana Santa. Pues realmente es que hay momentos que a mí personalmente me gustan mucho. Si lo pensamos así un poco cronológicamente, pues hay varios momentos para mí que son importantes. Por ejemplo, una sería la bajada de Santo Cristo, que para mí es una procesión preciosa y me gusta muchísimo. Luego sería el traslado de los hijos del Cristo del Perdón, porque al final se ha convertido, más que en un traslado, es una institución, porque es el propio traslado de sí mismo, que es precioso, y ya luego lo que hacemos en la plaza de ayuntamiento, la plaza mayor, que es tocar tras una mirada tuya, recibiendo al Cristo con la Virgen, es decir, es algo tan impresionante y tan increíble. Y por supuesto el pregón, como antes hemos hablado, el pregón de Semana Santa, porque es uno de los conciertos, además uno de los conciertos que tenemos apuntado en la agenda, es decir, como muy importante para nosotros. Entonces pues serían los momentos así más, como para mí por ejemplo, más importantes dentro de Semana Santa, y que me gustaría, la verdad, si fuera posible, volver a disfrutarlo. Y esperemos que dentro de no tanto volvamos a estar ya en las calles, volvamos a tener la música dentro de las iglesias y detrás de los tronos, en fin, que volvamos un poco a la vida. A la normalidad. Yo, con que volvamos a la normalidad ya no nos podemos dar por contentos. Bueno, pues Ginés, muchísimas gracias por este ratico que hemos echado. A vosotros. Y nada, espero que la cosa mejore, como digo, y que al participar os vaya bien y que podamos olvidar de una vez estos problemas. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Muy agradecido, y en nombre también de la banda municipal, pues muchísimas gracias.